Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Precios de transferencia en Costa Rica, novedades en la declaración informativa y comparativa en la región. El día de hoy nos acompañan dos expositoras. Nos acompaña María José González, socia de Precios de Transferencia, quien se incorporó a J.A. del Río en el año 2019, iniciando el área de precios de transferencia en la firma. Con 17 años de experiencia, la mayoría en una Big Four, María José es especialista en dar cumplimiento a las empresas en materia de precios de transferencia a través de la elaboración de estudios y consultas, determinación de políticas, intercompañía, evaluación de empresas y proyectos y auditorías ante las autoridades fiscales. También tiene gran experiencia en la coordinación de proyectos regionales en Latinoamérica. Se graduó como economista en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. Cuenta con una maestría en consultoría estratégica de negocios y diplomados en estrategia financiera y estrategia de negocios por parte de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Actualmente coordina el comité de Women of IFA Network en México y ha participado como ponente en distintos foros nacionales e internacionales. También nos acompaña Lucía Vargas, socia de impuestos. Lucía es licenciada en Administración de Empresas con especialización en Contaduría Pública. Cuenta con 2 maestrías, una en Asesoría Fiscal por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica y otra en Fiscalidad Internacional por la Universidad de La Rioja en España. Además, cuenta con un diplomado en Estrategia Empresarial y Analítica de Negocios de INCAE Business School. Con más de 19 años de experiencia, Lucía se ha desempeñado como contadora, auditora financiera y consultora fiscal, atendiendo a empresas en diversos sectores, incluidos turismo, salud, energía, construcción, inmobiliario, servicios, retail, manufactura, entre otros, brindando servicios de consultoría en impuestos tanto como locales como internacionales, ayudando a sus clientes a minimizar el riesgo tributario y maximizar sus oportunidades de ahorro. Actualmente, Lucía se desempeña como socia de impuestos, finanzas y contabilidad para J.A. del Río en Costa Rica. Bienvenidas, María José y Lucía, es un gusto contar con ustedes en este webinar. Gracias por la presentación, gracias a todos los que se nos unen hoy a este webinar. Siempre es muy placentero compartir conocimiento. También salimos muy enriquecidos con lo que ustedes nos puedan aportar de sus experiencias, de sus propios conocimientos. Tratamos de que el webinar sea un poco interactivo, entonces ahí, a pesar de que no van a estar abiertos los micrófonos durante la sesión, si hacemos alguna pregunta, atrévanse a escribirlo ahí por chat y compartir y enriquecernos todos en este evento. La agenda que tenemos para compartir va claramente sobre tema de precios de transferencia en Costa Rica particularmente, pero con una intención de hacer un comparativo al final enfocado propiamente en borrador de declaración que tenemos ahora en Costa Rica con el resto de la región. Iremos sobre las obligaciones de precios de transferencia, refrescando un poco para los que ya están involucrados en este tema y los que empiezan a estarlo y los que quieren estar informados también. Después entraremos a desmenuzar un poquito cómo se ve o lo que pretende ser la declaración informativa de precios de transferencia en Costa Rica. Después diremos algunas cosas importantes de temas relevantes que nos parece que es importante que consideren a la hora de preparar esa declaración informativa cuando toque hacerlo. Y por último, como les decía, haremos una comparativa de las declaraciones que tenemos en la región. Obviamente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas de las dudas que se generan a lo largo del webinar. Ustedes pueden ir escribiendo sus dudas ahí en el chat. Entonces esperamos responder todas las que salgan y si en caso de que no pudiéramos por temas de tiempo alcanzar a responder todas,
lo haríamos después de manera privada, ahí a cada uno de sus correos electrónicos que nos dejaron registrados. Ok, entonces vamos a empezar y yo quiero hacer una pregunta inicial y esta quiero que me la respondan nada más los que ya tienen alguna experiencia en sus grupos económicos o en sus empresas que tienen obligaciones de precios de transferencia. ¿Ustedes podrían poner las manos al fuego en este momento y decir que saben todas y cada una de las jurisdicciones que Costa Rica considera como un paraíso fiscal? Participen, participen. Y no les dé miedo participar, para eso estamos aquí. ¿Nadie? ¿Eso es un sí? ¿Eso es un no? Vean, la pregunta la hago porque este tema de precios de transferencia tiene que empezar por la aclaración de un concepto base que es el de vinculación. Muchos todavía piensan que la vinculación se da únicamente por temas de participación accionaria. Ah, sí, somos un grupo porque los socios son los dueños de todas las empresas del grupo y por eso somos empresas vinculadas o empresas hermanas. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Hay varios tipos de vinculación y por eso es que existe no solamente la vinculación de tipo jurídica, como la que acabamos de mencionar, que es justamente cuando se comparte un socio en el diferente, uno o más socios en las diferentes empresas que integran el grupo económico. Pero hay otros tipos de participación, de vinculación, perdón. Por ejemplo, la vinculación económica. Si no han oído hablar de la vinculación económica, sepan que ustedes, si son solitos, su empresa, y todas sus operaciones son con partes que se ven como partes independientes, ¿verdad? Que al parecer son partes independientes porque no comparten socios en el grupo económico. Pero resulta que esa empresa solita tiene un contrato exclusivo de venta, es decir, tiene un único cliente al que le vende todos sus bienes o todos sus servicios. Esa empresa, por ser su único cliente y por tener esa exclusividad contractual, es una empresa vinculada, aunque no haya compartición o mismos socios entre esas dos empresas. Esa es la vinculación económica. Hay otro tipo de vinculación y por eso les hacía la pregunta de si podían poner las manos al fuego, de decir que conocen todas las jurisdicciones que Costa Rica toma o reconoce como paraísos fiscales. Y es que esa es una vinculación presunta. Si soy una empresa que no comparte, tiene un mismo socio, ¿verdad? Y yo, al parecer, no tengo partes vinculadas, pero resulta que hago operaciones con una empresa que está localizada en una jurisdicción que a los efectos de Costa Rica, aquella jurisdicción se considera como un país no cooperante, entonces ahí tenemos una operación con una empresa vinculada. Y vean que entonces es súper necesario conocer cuáles son esas jurisdicciones que son no cooperantes, porque si estamos haciendo operaciones con cualquiera de ellas, tenemos vinculación y por lo tanto estamos expuestos a la materia de precios de transferencia. Esto como reflexión número 1, introductoria. Reflexión número 2, introductoria, y perdón, Majo, si me extiendo en la introducción, pero son conceptos base que es súper necesario que bajar a la conciencia, ¿verdad? Estamos hablando de, o más bien, yo los invito a siempre pensar en el porqué de todo esto. ¿Por qué es que tanto nos están insistiendo con el tema de precios de transferencia? Bueno, porque las administraciones tributarias a nivel mundial están cada vez más preparadas para detectar posibles fugas, ¿verdad? De resultados posibles, como técnicamente se conoce, erosiones de bases imponibles
para trasladar utilidades a otras jurisdicciones, hablando de fiscalidad internacional, a otras jurisdicciones que tienen condiciones de cero o muy poca tributación. Es decir, su tarifa de impuestos sobre la renta es cero o es significativamente más baja que la jurisdicción en la que opera la empresa en la que estamos. ¿Okay? Esto es mucho de lo que pretende precios de transferencia. Y es tanto así que lo que toca el tema de fiscalidad internacional e interés de los fiscos a nivel mundial, que vean que en las famosas acciones BEPS sugeridas por la OCDE, que son 15, 3 de esas acciones tocan la materia de precios de transferencia, acciones 8, 9 y 10. Y acá, básicamente, lo que nos sugieren es que en los grupos económicos se pasa sobre una cadena de valor en donde cada fase de esa cadena de valor tiene probablemente empresas de un grupo económico asignadas a esa fase de cadena de valor en donde se utilizan activos, funciones y se asumen riesgos que determinarán así la cuota o atribución justa que debe tener cada una de esas empresas en esa cadena de valor y que cada una de esas deberá cumplir con su obligación tributaria respectivamente, ¿verdad? De modo justo. Esa es la reflexión número 2. Yo los dejo y bueno, aquí ya Dulce presentó a mi estimada socia María José. Ella es experta en esta materia y me complace muchísimo compartir hoy este panel con vos, Majo. Muchas gracias, Lucía. Hola a todos. Pues, la verdad es que un gusto estar aquí. Estoy súper contenta de compartir como toda esta información, porque siempre que un país estamos empezando, si bien el tema de precio de transferencia tiene ya muchos, muchos años, pero cuando hay novedades que cambian la manera de hacer precios de transferencia en un país, como pudiera ser hacer una declaración, creo que es justo el momento de hacer todos los refresh, de hacer todos los updates, de volvernos a meter a estudiar, a ver qué tenemos en obligaciones, qué tenemos que cumplir, dónde estamos parados nosotros como contribuyentes en Costa Rica. Entonces me parece súper interesante como estos momentos para empezar a retomar todas las conversaciones de precios de transferencia. Creo que ya mencionaste puntos críticos que tienen que ver con precios de transferencia, pues obviamente responde a que tengas un vinculado en el exterior, hay que entender muy bien cuál es la vinculación, tanto presuntiva como real como económica. Está vinculado con que tengas operaciones con ese vinculado, ¿no? Porque puedes pertenecer a un grupo y nunca hacer transacciones, entonces obligatoriamente hay que hacer transacciones y hay que entender cuánto es el margen que tengamos que tener, como mencionabas, pues considerando desde esta cadena las funciones, activos, riesgos. Creo que todo es todo este camino previo a decir, ok, ya que más o menos voy en esto, vamos a empezar a la documentación. ¿En qué estamos obligados en Costa Rica o qué tenemos que tener? Bueno, tenemos que tener la documentación que soporte que las operaciones se realizan a lo que vamos a conocer como el principio de plena competencia, que prácticamente es lo que haríamos con terceros en circunstancias similares. Yo siempre digo, en precio de transferencia hay que ponerse y sentarse a pensar si tú al momento de realizar una operación dices, bueno, esto es lo que yo haría con terceros. Si la respuesta es sí, pues bueno, vas por buen camino. Si la respuesta es no hay manera, pues yo creo que la propia autoridad te va a volver a decir lo mismo que tú te resonó en tu corazón cuando empezaste a hacer esta transacción. Entonces, va en ese camino. En Costa Rica lo que tenemos es una parte que es de documentación, que es la parte propia del estudio de precio de transferencia, y otra parte que es la información corporativa. El estudio de precio de transferencia, pues se encuentra en la resolución, el artículo 82 de la resolución de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que nos pide? Pues bueno, ahí vamos a encontrar los métodos, la obligación de documentar, la obligación de tener por el contribuyente demostrar que sus operaciones cumplen con el principio de plena competencia. Y tenemos una parte de información corporativa que se viene en otra resolución, la 49219, que prácticamente es el 2019, que es el contenido que debe tener tanto la documentación, toda la documentación, tanto del estudio local, como esta parte de información corporativa.
¿Por qué la saco a la mesa y por qué pongo ahí informe maestro? Es que en estas, digo, para los que no tengan mucho contexto de precio de transferencia, nosotros tenemos en la OSD unas guías, que les voy a llamar las guías de la OCDE para precio de transferencia, tienen un nombre mucho más extenso, que son fuente de interpretación para las legislaciones en materia de precio de transferencia. En Costa Rica también son fuente de interpretación. Y aquí hay 3 tipos de documentos que generalmente todos los países que, digamos que nos sumamos a esto, hacemos uno, lo que se conoce el estudio de precio de transferencia o local file, y una cosa que se conoce como el master file o informe maestro, o Costa Rica yo le pondría / información corporativa, porque prácticamente lo que nos está pidiendo es lo que viene en este informe maestro. Este informe maestro, la gran diferencia o esta información corporativa, pues como su nombre nos dice, nos pide información del grupo nacional y multinacional, va más allá de lo individual o de la transacción del contribuyente, sino nos va a pedir, oye, ¿cómo opera tu grupo? ¿Cuál es la cadena de valor del grupo? ¿Cómo funcionan las transacciones de financiamiento, de servicios, de intangibles dentro de este grupo multinacional? Aquí solo compartes estados financieros globales, pero en realidad no te vas con números, sino es una descripción de cómo opera el grupo, y eso hay que entregarlo a la DGT. ¿Qué pasa con este documento? Generalmente lo prepara el grupo multinacional. La realidad es que la casa matriz o alguna entidad del grupo lo tiene. Aquí en Costa Rica pues, nos lo tendrán que compartir, probablemente traduciremos y entregaremos como parte de la documentación. Tanto el estudio como este informe maestro o esta información corporativa hay que entregarla a la autoridad una vez que la requiera, 10 días hábiles después. En Majo, principio, ujú, perdón, ahí, vean, sobre todo para los participantes que son de Costa Rica, porque en Costa Rica algunos compartirán conmigo que tenemos alguna forma especial de hacer las cosas y la mayoría de las veces a efectos de la técnica legislativa a veces se hacen como al revés, ¿verdad? Una cosa es el estudio de precios de transferencia y otra cosa es la declaración de precios de transferencia. sí. Acá lo que María José está hablando es del estudio de precios de transferencia, que valga decir, en Costa Rica estamos ya, esta obligación comenzó en el 2013, es decir, tenemos 12 años ya de tener esta obligación en Costa Rica para todos los contribuyentes, sin excepción, que hagan transacciones entre vinculadas. Esto tiene algún nivel de materialidad, es decir, tiene que ver algún tema de que sea significativa o de importancia relativa No. la transacción que se haga. No. Todos los contribuyentes que hagan operaciones entre vinculadas deben tener el estudio de precios de transferencia para cada uno de los años fiscales. Y la otra cosa es, si ustedes quieren tener una noción de si los estudios que tienen, ya sea porque los hacen internamente en las empresas o porque los subcontratan con un especialista en la materia, hagan un chequeo en esta resolución, en la 49-2019, hagan un chequeo de si su estudio cumple todos y cada uno de los aspectos que ahí se mencionan. Eso es un buen sanity check, ¿verdad? Para mitigar el riesgo de que el día de mañana, en un requerimiento de la administración tributaria, que valga decir que he visto, porque es una de las cosas que hacemos en J del Río, acompañar a contribuyentes en procesos de fiscalización, y en las últimas fiscalizaciones mucho se está tocando el tema de precios de transferencia, al punto de que desde el primer requerimiento se le dice al contribuyente, deme su estudio de precios de transferencia. Entonces, no pasen por ese trago amargo de tenemos 10 días para hacer el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Porque eso no sale bien. No sale bien, o al menos no debería salir como debe salir. Entonces, prepárense anticipadamente y usen este checklist como chequeo de que su estudio cumple. Sí, y sumando, recordar que no solo es que esté como ley, como una obligación, sino sí hace mención de que esto debiera de servir, el valor debiera estar determinado para la presentación de la declaración de renta. Entonces, de algún modo incluso nos dice que tiene que ser los primeros meses del año.
y asegurarnos que, que ya la declaración de renta viene con los valores de partes vinculadas, pues de manera que se cumpla con precio de transferencia. Esto exclusivamente para la declaración, para la documentación, la declaración tiene otra historia. Aquí solo menciono la declaración para que quede en el cuadrito de las obligaciones, pero ahorita me voy a meter a detalle con este punto. Prácticamente la declaración, aquí sí tenemos un threshold de lo que tiene que pasarse o límites para tener la obligación como tal de presentar, pero bueno, esta la voy a entrar a detalle en unas láminas más. Y posteriormente tenemos lo que es el informe país por país. Como les comenté en estas guías de la OCDE, en esta documentación de precio de transferencia a partir de 2016, bueno, 2015, 2016, las guías salieron en 2007, son tres tipos de documentación. El tema del informe país por país, aquí lo que se presenta, realmente corresponde a grupos que tienen ingresos consolidados arriba de 750,000 millones de euros. No todo mundo entra aquí. Generalmente el informe país por país lo presenta la casa matriz, es quien generalmente genera este informe por la información sensible que ésta tiene y le presenta. Se espera que cuando tienes tratados o convenios de intercambio de información, pues bueno, las autoridades puedan compartirse esta información y no sea requerido presentar en cada uno de los países. Y voy a empezar ahora ya con el tema de la declaración, que creo que es lo que a todos les llama la atención, está como curioso, o la curiosidad, ¿no? Hay que recordar que este es un proyecto que salió a consulta pública, todavía no está dentro de ninguna resolución o ley, pero es importante empezar a verlo porque a mí creo que al final lo que más me llama la atención o lo que vamos a empezar a ver es, ya hay algo, ¿no? O sea, sabemos que la declaración está en ley de 2018, hay por ahí un escrito de la autoridad, dará los formatos adecuados para la presentación de pasaron 7 años más, y realmente nunca vimos nada, y más allá de que quede en aplicación este año o no, me parece que nos da claridad que ya la autoridad va más en serio y muy en serio con esta declaración, porque ya se tomó el tiempo por lo menos de pensarla, hacerla, revisarla y ponerla a consulta. O sea, no está como ya una idea de la declaración, ¿no? Y tenemos muy claro que espera por eso. Perdón, Majo, ahí recuerden, ¿verdad? Para echar un poco atrás en la historia, que antes decíamos que la obligación de tener el estudio de precios de transferencia nace en el 2013, con aquel decreto del 37898-H. Es hasta 2016 que hay una primera luz. Recuerdan, hubo una resolución que sacó inclusive un formato de declaración de precios de transferencia que si lo comparamos con el que tenemos hoy, van a ver que han pasado los años. ¿Cómo han pasado los años? ¿Verdad? Han pasado los años y con los años también la inteligencia de nuestras autoridades para crear un formulario un poco más detallado, bastante más detallado que el que se tenía en el 2016 para recolectar toda la información de interés del fisco. Entonces, teníamos una primera versión en el 2016 que X razón o Y razón no entró en vigencia y que se espera ahora que con este proyecto de resolución, que si ustedes recordarán y como anécdota, justamente estábamos también en un webinar de J. del Río el día que salió este proyecto de resolución, entonces esperemos y ya tengo al equipo advertido de que me avisen de si sale ya la aprobación en este webinar, porque puede ser una divina señal, ¿verdad? Que el 12 de febrero fue que salió este proyecto de resolución, entra a consulta pública y muchos de ustedes tendrán la duda, ¿y qué se sabe? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Bueno, a hoy no sabemos todavía, no coman ansias. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el debido proceso? Bueno, ya con los comentarios que recibieron los ciudadanos, contribuyentes en general respecto de ese proyecto de resolución, pues le toca a la administración valorar todas esas observaciones y comentarios y someterlo a revisión interna para que esto sea aprobado
a lo interno, a nivel inclusive de los departamentos jurídicos de la administración, y que esto ya salga publicado como una resolución en firme. Y es acá donde empezaría, según las pistas que nos da el proyecto, es a partir de esa fecha en donde sale resolución, ya no proyecto, sino resolución vigente para la declaración de precios de transferencia. A partir de esa fecha contarían 6 meses para presentar la primera declaración de precios de transferencia, que sería la del año 2024, si todo está en línea con el proyecto o la redacción del proyecto que se tiene al día de hoy. Sí, y creo que en esta ocasión lo veo más viable que se vaya a presentar la declaración por todo el tema de tribu, de la digitalización de la fiscalización en Costa Rica. Entonces creo que ya también el formato es mucho más sencillo de presentar y ya se tiene como mucho más herramientas desde el lado de la autoridad tributaria, ¿no? ¿Quiénes van a estar obligados a la declaración? Bueno, pues hay que, evidentemente, quien tenga, primero, como dije, operaciones nacionales o transfronterizas con vinculadas, que esté clasificado como grandes contribuyentes nacionales o que sean personas o entidades que están en zona franca. Digo, si tu empresa está en zona franca, ni lo pienses. O sea, ya caíste o ya te atrapó la declaración de precio de transferencia. Y también que las operaciones indicadas en forma separada o conjunta superen los 1,000 salarios base en el año que estamos analizando. Entonces, si tú cumples con estos criterios, pues vamos a estar obligados al tema de la declaración informativa. Y ahorita voy a dejar a Lucía porque se nos hizo como relevante recordar que es grandes contribuyentes. Vean, acá lo que yo quisiera que notemos es que vean, ahora sí estamos hablando de la declaración, ¿verdad? Primero, antes estamos hablando del estudio, ahora sí estamos hablando de la declaración, que es así que no va a ser obligatoria para todos los que hagan transacciones con vinculadas, sino solamente para estos dos grupos de contribuyentes que están ahí en la pantalla de ustedes. Vean la particularidad. Hay dos criterios o dos características de contribuyentes que son de tipo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es por la condición propia del sujeto que van a tener la obligación, independientemente de si la operación sea de importancia relativa o material, o en el lenguaje que los auditores contadores aquí presentes me entiendan. Solamente por la condición de estar clasificado como gran contribuyente o como empresa de zona franca, eso es una condición subjetiva que lo hace obligado a presentar la declaración de precios de transferencia y obviamente a tener el estudio, ¿verdad? Una cosa no exime de la otra, tiene que tener las dos cosas. Y la otra condición, vean que ya no es subjetiva. Vean que aquí estamos hablando de contribuyentes que realicen operaciones, ya sea separada o conjunta, es decir, que por pedacitos sumen 1,000 salarios base o que una sola transacción sume 1,000 salarios base, que es aproximadamente 462 millones de colones, para ponerlos en números, que eso, para el que lo entienda en dólares, eso es aproximadamente 900,000 dólares, ¿ok? Esta condición ya no importa si no es gran contribuyente o zona franca, es si hiciste ese nivel, ese nivel de transacción, esa cantidad o ese monto de transacción, tenés también la obligación de hacer la declaración de precios de transferencia. Eso es una aclaración o, digamos, subrayar, eso es importante. Ahora, yéndonos y poniéndonos la lupa al tema de la condición subjetiva de gran contribuyente, hay dos cosas importantes que señalar acá. Cosa número uno, por norma hay criterios que lo que pretenden es que el contribuyente que cumpla alguno de esos criterios estará en una tómbola para ser clasificado como gran contribuyente. Y esta es la luz que les quiero dar.
Si bien hay parámetros cuantitativos y cualitativos que clasifican a los grandes contribuyentes, no es gran contribuyente aquel que no haya recibido formalmente la notificación por parte de la administración tributaria de que a partir del día tal es gran contribuyente nacional. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros de tipo cuantitativo? Para que los vayan revisando. Este es otro tip que les damos, ¿verdad? A los que todavía no tienen esa notificación. Si el promedio simple de los impuestos que se liquidaron en los periodos 17, 18 y 19 es igual o superior a 425 millones de colones, o que el promedio simple de la renta bruta, de los ingresos brutos declarados en el impuesto sobre la renta, para esos mismos periodos sea igual o superior a 60.000 millones de colones, o, viéndolo desde la perspectiva de los activos, que el promedio simple de los activos totales declarados en el impuesto sobre la renta para esos mismos periodos supere también ese monto de 60.000 millones de colones. Todo eso es en números, a los auditores y los contadores nos encanta que nos lo pongan en números, pero también tenemos para los del área de letras, ¿verdad? Si hay algún abogado acá, esto lo tenemos que tener independientemente de nuestra profesión, ¿verdad? Los parámetros cualitativos son obligados que formen parte de un grupo empresarial al que pertenezca un gran contribuyente. Vean qué curioso, o sea, por el simple hecho de que tengamos una empresa que no tiene la condición de gran contribuyente, pero esa empresa forma parte de un grupo en el que también está un gran contribuyente nacional, entonces esta que no tiene esa condición ya de por sí será considerado como un gran contribuyente nacional. ¿Okay? Recuerden el tema de que deben recibir la notificación formal. Otros de los que salen en la rifa son entes domiciliados o no domiciliados con sucursal de casa extranjera. Entonces, aquí se habla de sucursales en Costa Rica de empresas extranjeras, que son parte también de un grupo empresarial que incluye a un gran contribuyente nacional. Hay otro que es súper relevante y yo quiero que también llamar a la conciencia. Precios de transferencia también toca a personas físicas. Ojo, no solamente a las empresas. ¿Cómo? Pero entonces yo, persona física, puedo recibir estoy expuesto a tener este tipo de obligación de precios de transferencia. Sí, sí está expuesto, porque los criterios cualitativos de clasificación como gran contribuyente indican que directores o representantes legales de empresas que son gran contribuyentes nacionales categoría A, que son las principales empresas en el país, también pueden ser objeto de esta atención especial por parte de la administración tributaria. ¿Okay? Entonces, ojo, personas físicas, miembros de junta directiva o representantes legales de empresas que están clasificadas como gran contribuyente nacional. También hablamos de obligados tributarios que asumen operaciones de un gran contribuyente nacional. Entonces, ¿qué es lo que se persigue aquí? ¿Por qué está incluido este criterio cualitativo? Bueno, porque la administración se ha dado cuenta que hay ciertas mañas ahí de que me fusiono, hago una fusión de empresas o alguna figura legal para, digamos que ocultar o absorber la operación de una empresa que ya estaba considerada como gran contribuyente nacional. Entonces la absorbo, yo que no soy gran contribuyente, y pum, se acabó el problema, ¿verdad? Ya no soy gran contribuyente nacional. Pues justamente por eso sale este criterio cualitativo. Entonces, tip, revisen los que no tienen la condición todavía, revisen estos parámetros, tanto los cuantitativos como los cualitativos, y prepárense, porque ustedes, los que los tengan, están con mucha más probabilidad de que tengan el siguiente paso, que es la notificación formalmente como gran contribuyente nacional, y por ende, pegada a esa,
pues que se le activen todas las obligaciones, dentro de ellas la de hacer la declaración de precios de transferencia. Muchas gracias. Digo, continuando con el tema de la declaración, creo que ya queda claro quiénes estamos obligados. Hay que entender, en principio el plazo van a ser los 3 primeros meses del año, ¿no? Al término del periodo fiscal. Sí habla de que para el ejercicio 2024, esa aclaración de 2024, como ya mencionó Lucía antes, pues son los 6 meses. Mi único comentario es que pareciera que la intención es soltarlo en 2024, porque pareciera que el proyecto de resolución lo dice así. El formulario va a estar disponible a través de la oficina virtual en el sistema Tribu. Y la sanción finalmente pues va a ser lo mismo que por procedimientos por infracción administrativa en el 150 del Código Tributario, 268 bis del reglamento de procedimiento tributario, que pues nos manda al 83 del Código Tributario. ¿Qué es esta sanción? Prácticamente nos dice que si no la presentamos, que si no cumplimos con esto, va a ser el 2% de los ingresos brutos, y que estos no van a poder superar los tres salarios base, ni los 100,000 base, ni los 100,000 de salario base. Por Los otra 100 de salario base. digo los 100,000, los 100 de salario base. Y la siguiente sanción es si presentas incorrecto, ¿no? Lo que nos dice es que vamos a presentar o que vamos a pagar el 1% de salario base por cada error que tengamos dentro de la declaración. Entonces, pues bueno, de entrada creo que hay un sistema de sanciones que nos hace pues preguntarnos si de verdad o no queremos cumplir con esto, no queremos ser parte o caer dentro de esto. Pero adicional, hay que recordar que más allá de la sanción, la realidad es la determinación de si cumples o no con los valores dentro del mercado. Y el no cumplir con esto, yo digo que esa es la verdadera sanción. O sea, esto es una multa, pero finalmente el que tú establezcas valores fuera del mercado y que la autoridad corrija o te corrija, eso puede implicar cambios en tu declaración de renta y eso puede tener implicaciones mucho más onerosas que incluso sanciones, recargos y actualizaciones. Ahora sí, me voy a meter con los 6 puntos Perdón, que... Majo, comentario, porque sé que varios están pensando, Tribu CR, ¿y qué ha pasado con eso? ¿Verdad? Recuerden, en Costa Rica, para los que no saben, estamos en un proyecto que se llama Hacienda Digital. Vamos a cambiar, por decirlo así, de plataforma. El actual ATV va a dejar de existir y vamos a migrar a un Tribu CR. Inicialmente estaba estimado que empezaba Tribu CR el 2 de junio de este año, 2025. Ya en las páginas del Ministerio de Hacienda está anunciado que esto se va a postergar para el mes de agosto, para que lo tengan en cuenta, y va a ser en esa plataforma de Tribu CR que se encuentre la declaración de precios de transferencia. Y la otra cosa, respecto de esta sanción de los errores, vean lo importante que va a ser que se aseguren de que quien haga la declaración sepa lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque eso, por cada uno de los errores, entendiéndose como un error, cada una de las casillas, que son bastantes, mal declaradas, le va a costar al contribuyente unos 5,000 colones, pongamos $10, ¿verdad? Cada casilla mal declarada va a costar $10. Entonces, depositemos en el que sabe la realización, la preparación de esta declaración. Muchas gracias. Ya me voy a meter, digo, presentarles, darles visualmente cómo es lo que viene en la declaración, cómo la estamos percibiendo. Son 6 secciones las que tiene esta declaración. Por un lado, pues la información general, datos de las empresas vinculadas y después nos vamos operación por operación, cómo la estamos reportando o lo que nos pide la información. Entonces, en la que es información general, digo, no hay mucho que decir. Ahí hay que poner los datos del contribuyente que nos pide la DGT, entonces tampoco ahí decimos si somos régimen de zona franca, si es una rectificativa o si es la primera vez que se presenta, el periodo fiscal, etcétera. Creo que la información importante o interesante empieza a partir del punto B, que es donde ya empezamos a hablar de empresas vinculadas. Importante, pues, tener en cuenta que aquí se presenta, no sé, si yo tengo una parte relacionada con 5 transacciones diferentes, presento por esa parte las 5 operaciones desglosadas.
Lo mismo, si yo tengo una operación con 20 partes vinculadas, voy a presentar 20 renglones o 20 casillas, 20 veces esta información. ¿Qué nos pide aquí? Aquí sí nos pide la información, tax ID, direcciones fiscales y demás de la parte vinculada. Algo interesante de lo que nos está pidiendo en esta sección es la actividad principal o secundaria de la parte vinculada. Y lo menciono como algo interesante porque no en todas las declaraciones en la región viene. Pero adicional, creo que algo que parece tan sencillo, lo que de fondo puede pretender es saber si a quien tú le realizas, por ejemplo, un pago, tiene la capacidad o la actividad de recibir ese pago. ¿Qué pasa? Si yo pago una regalía y resulta que la entidad a la que se la pago no tiene realmente el intangible, la tiene otra parte del grupo, pero me conviene pagarlo ahí por un tema fiscal, creo que cuando ponemos estas actividades vamos dando razones de negocio de los diferentes deducciones. Entonces, algo que parece como muy sencillo, cuidado, pues puede tener como diferentes observancias al momento de hacerla. Hay que indicar el criterio de vinculación. Digo, ya no me voy a ir mucho más allá de eso. Ya Lucía hizo una muy buena explicación de esto. Hay que indicar el tipo de Majo, operación. Ujú. eso último que dijiste. Vean que en esa sección B, tipo de operación. Vean, este formulario, a diferencia del que había salido en 2016, es muy interactivo. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a esa casilla de tipo de operación, no es que van a escribir ahí, no, es que los ponen a seleccionar Sí, ya un están, tipo, ya están seleccionados. un tipo de operación, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, otro tip que les damos es que vayan haciendo lo que nosotros llamamos como un pareo, ¿verdad? Ok, las operaciones que tenemos con vinculadas, ¿a qué tipo de operación de este formulario las podemos asociar, ¿verdad? Ese pareo es importante que los vayan haciendo ahora para ver si todas caben en las categorías o si hay alguna que no quepa, pues asesorarse de qué hacer con aquello. Y la otra cosa interesante, que esto yo, al menos con Majo, lo he hablado en más de una vez porque me llama mucho la atención, tal vez porque mi cerebro es el de contadora, que ve que la contabilidad tiene pues un componente de activos, un componente de pasivos y un componente de patrimonio, ¿verdad? Y que por tanto me llama la atención cuando a mí me dicen, no, es que cuentas por cobrar, cuando son cuentas por cobrar comerciales, esas no se analizan a efectos de precios de transferencia. Pues para sorpresa de muchos, uno de estos tipos de operación son las cuentas por cobrar con compañías relacionadas. Por otro lado están los documentos por cobrar relacionados a los financiamientos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cuentas por cobrar con compañías relacionadas, estamos hablando de cuentas por cobrar comerciales. Y ojo, y acá les voy a ilustrar la importancia que tiene esto y también como una recomendación en sus empresas para que lo revisen, porque de hecho en las últimas semanas he tenido ya 2 casos en mi escritorio en relación a este tema. En la partida de balance hay también pozos de riesgo y de oportunidad de recaudación para el fisco cuando hablamos de cuentas por cobrar con compañías relacionadas en términos de facturas de ventas. Y el caso que teníamos es una empresa en zona franca, para más bonito, ¿verdad? Que le vendía a una relacionada en el exterior, pero muy bonito, todas sus ventas no eran recuperadas. Es decir, tenía una cuenta por cobrar comercial gigantesca que con los años se hacía más y más y más y más grande, que a todas luces eso se puede interpretar como cualquiera de las dos cosas, o dividendos o un financiamiento, ¿verdad? Entonces, como la condición en este caso era la de una empresa de zona franca que está exenta al impuesto de dividendos, pues el contribuyente podría decir, no importa que me lo clasifiquen como dividendos, de por sí estoy exento. Sí, pero no se le olvide que tiene este otro riesgo, el que se lo califiquen como un financiamiento implícito, en donde por artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y por la normativa de precios de transferencia, se le va a presumir un ingreso por intereses por ese financiamiento implícito que debería estar a una tasa de interés de mercado y sobre ese monto de ingresos presuntos de financiamiento, ahí sí, por su condición de empresa de zona franca, al no estar los financiamientos en las actividades autorizadas
para el goce de los beneficios de empresas de zona franca, máxime si no está en cada uno de sus acuerdos ejecutivos, ¿esto deviene en qué? Esto tendrá que tributar al 30% del impuesto sobre la renta en Costa Rica. Entonces, revisen en sus balances de situación, no solamente en los estados de resultados, a qué nivel de riesgo se están exponiendo. No, completamente de acuerdo, y creo que es parte del objetivo de que la declaración lo pida, ¿no? Pues identificar claramente si tienes saldos, que nunca pagas, nunca cobras, y no es un comportamiento que corresponde a un comportamiento de mercado, ¿no? Otras cosas que vamos a ver que tenemos que reportar, pues los métodos, los montos de las transacciones, cuál es la parte analizada o de quién está usando la información financiera para demostrar que las operaciones son a valores de mercado. Después tenemos una sección C que ahora sí vamos a empezar con cada una del tipo de operaciones. Y hay 4 grandes grupos: bienes tangibles, bienes intangibles, financiamiento y servicios. Entonces vamos a tratar, lo que hace la autoridad es tratar en estos 4 grandes rubros que quepan todas las operaciones. ¿Qué hay que poner en el tema de intangibles? Algo que me llamó la atención, por ejemplo, comparativo con la región, no nos piden rangos o reportar los rangos. En casi toda la región te pide que reportes los rangos obtenidos, pero lo que sí nos dice cuando usamos el precio comparable, pues que si usaste un rango, pongas el dato de la mediana que estás obteniendo. Si la información que estamos usando es global o segmentada, ¿qué quiero decir? Si estamos usando los estados financieros para probar todas las operaciones o si tenemos información particular. Aquí nos vienen todas las razones financieras, en fin, información que vamos a encontrar dentro de un estudio de precios de transferencia. Algo que me llamó la atención es que pide la fecha de inicio de operaciones de bienes tangibles y la finalización de bienes tangibles. Esto en la declaración, por ejemplo, de Honduras de 2025 lo pide para financiamiento. Aquí lo pide para todo el tipo de operaciones. Y es complejo porque si tú tienes muchos tipos nos referimos a una compra global, si tienes muchos tipos de compra o durante todo el año se da por finalizada la última del año. Creo que hay como confusión en qué podemos poner en la fecha de finalización. Por ejemplo, de una compra se finaliza cuando me llega a mi almacén. Esa es la fecha de finalización, o la fecha de finalización es el mismo día que la compré. No sé, creo que ahí no hay aclaraciones, pero me llamó mucho la atención como esta parte. La siguiente sección, que es la sección D, habla de los intangibles, que ese es el tema de moda en precios de transferencia. Ya lleva varios años de tema de moda, la verdad es que no es nuevo. ¿Por qué digo el tema de moda? Porque lo que se ha reconocido dentro de las guías de la OCDE y las discusiones en materia de precios de transferencia tienen que ver con dónde está el valor y dónde están los generadores de valor. ¿Por qué? Porque aquellos excedentes que como grupo tienes de utilidad no necesariamente le corresponde todo a una entidad, sino que le corresponde a aquellos generadores de valor. Y en este sentido, hasta las propias guías hablan de las funciones DEMPE, de activos, funciones y riesgos relacionadas con los intangibles, que es el desarrollo, la explotación, la protección, me falta una, el mejoramiento del intangible. ¿Qué es lo importante o cuál es el mensaje? Tienen que identificar en qué parte de la cadena está. ¿Por qué? Porque si yo soy alguien que explota el intangible, pero en realidad no me da ningún beneficio y tengo pérdidas, probablemente no tengo que estar pagando una regalía. Si yo no soy quien protege, si alguien más hace el pago de la protección del intangible, probablemente ellos tienen que por lo menos recuperar el pago y probablemente tengan que recibir una regalía. O aquí en México, por ejemplo, incluso en tribunal lo que dijo fue: oye, si tú pagas una licencia, una regalía por una licencia no exclusiva, pero tú tienes gastos de marketing y publicidad, en realidad tú le estás dando valor a la licencia y es no deducible tus gastos de publicidad y marketing, porque tú ya estás pagando una regalía por alguien que supuestamente está desarrollando esa marca. O sea, hay toda una serie de discusiones que no solo es que te lleve a la no deducibilidad de tu regalía, sino incluso, como en México, en gastos de publicidad y demás. Y las discusiones en intangibles van en relación a eso. Entonces, la declaración, pues tú vas a tener que decir cuál es el tipo de intangible, ¿no? Marca, patente, know-how, la tasa, cuándo iniciaste la explotación del intangible y cuándo la finalización. Aquí se vienen todas estas transacciones de compra-venta. Algo que me llama también la atención de la declaración es que me queda claro que tiene claridad de cuáles son los análisis comunes en este sentido, porque dentro de los análisis comunes nos pide que ya solo rellenemos en este desplegable, pongamos sí, no, si usamos
monto fijo, porcentaje sobre ingresos, tal. Entonces creo que en esa parte pues va a ser más dinámico la presentación, pero es como se hace. En el tema, en la siguiente, operaciones financieras, aquí es muy interesante, bueno, interesante, no fácil, toda la información que nos pide el fisco. Nos está pidiendo desde obviamente fecha, inicio, final, saldos, monto de la operación, tasa, moneda, si es tasa fija, si es tasa variable, cuál es la base, cuáles son los puntos base, el spread, las comisiones, etcétera. Aquí mi mensaje es, revisen su contrato intercompañía de crédito. Creo que muchos ni tienen, luego los tienen fatal, luego las tablas de amortizaciones es su único soporte. Y para llenar esta sección, creo que la mejor manera de llenarla es teniendo un buen contrato intercompañía que dé todo claridad a este punto. Entonces, si ustedes ahorita no tienen un buen contrato, revísenlo, es un buen momento y es un buen momento a la luz de esta declaración para ver qué lo nos va a pedir la autoridad y asegurar que ese contrato tenga lo que la propia autoridad pues nos va a estar solicitando. Majo, y en Ujú. ese punto también pensemos en lo acostumbrados que estamos a que los flujos de dinero se mueven para allá y para acá, como somos empresas hermanas, ¿verdad? Y estamos entre Sin familia, entonces, documentar. sin documentar, sin nada, ¿verdad? Entonces, pensemos en aquellos saldos que nos quedaron a final del periodo fiscal y que no corresponden a transacciones comerciales. Entonces, si no corresponden a transacciones comerciales, ¿a qué corresponden? Va a ser la pregunta de la administración tributaria, ¿verdad? Y si la respuesta es, pues, a un financiamiento, pues lo tendrán que cumplir con todo este tema de control de datos, de cuándo inició, de cuándo terminó, de todo esto que ustedes están viendo acá, aparte de la formalidad de tener el respectivo contrato. Sí, y digo, me llama la atención en este y en todos los análisis que no hace ninguna pregunta específica de el contribuyente cumple o no, ¿eh? No, te pide datos, pero no te dice si cumple con precio de transferencia ni te pide rangos. Entonces, eso también creo que es bastante curioso, porque lo que quiere, parecía que lo que quiere el fisco es información, ¿no? O sea, datos del contribuyente, o sea, ver que realmente por lo menos estás estructurando tus operaciones de manera adecuada. Para poder llenar esto, tú tienes que tener cierta estructura de las operaciones, entonces creo que eso es lo que también pretende mucho en esta declaración. Y finalmente, bueno, la última sección, los servicios, que nos va a pedir un poco lo mismo que en tangibles, el método, el margen, si usamos segmentados o no, los criterios para el cálculo, aquí también entran las comisiones, cómo determinaste comisiones si fuera una transacción que reportas, etcétera. Entonces, estos cuadritos que ustedes están viendo aquí, eso es lo como viene hoy la declaración que nos está pidiendo la EGT. ¿Qué temas me gustaría como destacar para ya irnos rápido al tema de la región, porque vamos con el tiempo justo? Bueno, pues se permite presentar rectificativas, esa es una realidad, se permite presentarlas en Costa Rica, la única que tenemos que considerar es que obviamente si la rectificativa va a implicar un movimiento en la declaración de renta, pues se van a tener que pagar los intereses y los pagos de impuestos correspondientes a la nueva declaración de renta, dado los movimientos en precio de transferencia. La declaración toca temas de fondo y de forma, ¿no? O sea, muchas declaraciones de la región pues son más temas formales. Aquí sí te hace preguntas, por ejemplo, en el caso del crédito, ¿cuál es el uso que le vas a dar a tus fondos? ¿No? Y creo que más allá que contestemos capital de trabajo, ¿no? O sea, como que todo el mundo tiene su respuesta, la DGT y las autoridades lo que te preguntan es demuéstramelo. Y resulta que cuando queremos demostrar el uso que se le dio a los fondos, está tan mezclado el dinero con 20 cosas que no somos capaces de demostrar y a lo mejor si viene de accionista, la autoridad te dice, pues eso era capital, no era préstamo y puede empezar toda una serie de temas. Se espera que esta declaración guíe, ¿no? Las autoridades de precio de transferencia, de aquí se detone parte de las revisiones que vamos a tener cuando no cuadre la información. Recordar que se reportan todas las transacciones sin importar la cuantía, nacionales y extranjeras, y ya no me voy a meter, pero el tema de ver que si tienes cuentas por pagar y cobrar, no cobradas o no pagadas, pues bueno, te puede generar, ya lo va a observar la autoridad a través de esta declaración y creo que puede generar, como ya ejemplificó Lucía, pues bastantes temas al momento
de una revisión o de tener que ver otros temas que parecieran no de precio de transferencia, pero que terminan dando lugar a problemas en este sentido. Y ahora sí me voy a ir con la comparativa de la región. Aquí estamos poniendo 6 países. Creo que es muy interesante. Estuve tratando de ver si yo les dijera Costa Rica, quién más se parece a su declaración, que creería en gran medida que Honduras puede ser por una parte, pero Honduras es más compleja. Creo que va rescatando partes de todas. A mí, por ejemplo, la que, si a mí me dicen Guatemala es la que es la declaración más compleja dentro de la región, piden mucha información del grupo multinacional, incluso te solicita los financieros de las compañías comparables, tienes que presentar los estados financieros de las compañías comparables que utilizaste y demás. Entonces, es como muy extensa. Panamá es una declaración que, si bien también te pide los financieros de las compañías comparables, vamos a encontrar que es un poco más corta. No te pide, no se puede hacer rectificaciones en Panamá y las revisiones de la autoridad están yendo mucho a consistencia. Consistencia con lo que presentes aquí, con tu declaración. Y si ve diferencias, te pide amablemente que las observa y las revisa para el inicio de auditorías o no de materia de precios de transferencia. En el caso de El Salvador, también aquí no nos pide los financieros de las comparables, sí nos pide los rangos, sí nos pide la información. Datos como en Honduras o en Guatemala también, o en México, te pide quién es el elaborador de la información y aquí, por ejemplo, en México tienes que dar el de la persona física, ¿no? El tax ID de la persona física, ni siquiera de la empresa que hace la elaboración. Entonces creo que da un poco de responsabilidad a quienes, y me imagino que también sirvió a las autoridades a identificar quienes hacen pues estudios con fiscales agresivos, ¿no? O algo así. Y en El Salvador, donde últimamente ha habido como detalles, aquí también hay un límite para el que estar obligado a presentar la declaración. La base del límite, por ejemplo, en principio los contribuyentes no están considerando dividendos al no ser una transacción que considera para fines de precios de transferencia. La autoridad dijo se tendrían que considerar, muchos contribuyentes con esto pasan el límite y resulta que no presentaron, fueron sujetos a sanciones, a no cumplimiento por no presentar la declaración y el informe. Se hizo todo un círculo que se tuvo, que las autoridades de El Salvador revisaron. En Colombia también para la base del límite se toma en cuenta el préstamo, no solo los intereses, que son las transacciones que se evalúan en precio de transferencia. Dentro de la declaración de precio de transferencia hablamos del país por país. Se reporta también temas de reestructuración de costos anticipados, digo, de costos compartidos. Y una de las grandes diferencias de Colombia con todo el resto, el informe local se presenta ante la DIAN, o su autoridad fiscal, si estás obligado. En México únicamente se presenta para aquellos que tienen más arriba de 50 millones de dólares de ingreso, ¿no? Digamos que está limitado a ciertos contribuyentes, pero están obligados también todos. Aquí sí es específico en preguntarte si se hizo un estudio de precios de transferencia. También se señalan códigos SIC. Y toma también, que no tienen las otras, un tema fiscal, que si hay una pregunta específica, si tú utilizaste alguna tasa con respecto a algún tratado de doble tributación y señalar la tasa. Yo no sé si responde a que México tiene tratados con todo el mundo, pero creo que es interesante que se meta con temas fiscales más allá de precios de transferencia. Y en el caso de Honduras, la declaración que ustedes tienen creo que se parece bastante en cuanto a temas de solicitar saldos, de principio y final, de si hay contratos o no. Esta declaración se renovó en 2025, todo el mundo sigue aprendiéndole con lo nuevo que nos está, a lo que está sujeta. Lo que tiene se presenta de manera manual, no es que manual a manual papel, sino tienes que ir subiendo en el sistema uno por uno. En todas las demás te deja subir archivos que ya precargas y que se manda la declaración, que es mucho más fácil. Entonces, pues bueno, tardamos un poco más en presentar Honduras. También se presentan las cuentas de balance y es una de las sanciones más onerosas, alrededor de $10,000 simplemente por presentar tarde. Entonces, digamos que en términos generales, en la región lo que vemos, y a mí lo que me llama la atención es que
pues ustedes son los últimos, va saliendo improve, ¿no? Mejorado, mejorado, mejorado. Los que llevamos años, nuestra declaración es compleja, pero pues un poco más sencilla y práctica, y entre más años pasan y empiezan a salir las nuevas declaraciones, pareciera que esto se vuelve un reto a pedirte prácticamente un estudio cargado en una declaración con un montón de datos. Entonces, creo que es interesante ver lo que otras regiones hacen. Me parece que la gente que tiene experiencia en estas regiones va a poder ayudar mucho a Costa Rica porque las informativas son similares. Entonces, bueno, la verdad es que ya me pasé 3 minutos del tiempo, pero me era importante como explicarles el tema de la comparativa de la región, además de que era prometido. Gracias, Lucía y Majo. Tengo aquí una pregunta por parte de la audiencia, la cual es, los estudios prescriben, es decir, hoy me podrían solicitar estudios del 2017. Ok, recuerden, en Costa Rica el periodo de prescripción ordinario es de 4 años. ¿Ok? Puede ampliarse a 10 años en casos específicos de no presentación de declaraciones o de declaraciones que se consideren fraudulentas. Entonces, si estás claramente en un periodo de prescripción ampliada de 10 años, podrían solicitarte el estudio que respalda la determinación del impuesto sobre la renta 2017. Recuerden que lo que prescribe es la obligación tributaria de la determinación del impuesto, no propiamente el estudio. El estudio es un respaldo de la determinación del impuesto sobre la renta de cada periodo fiscal. Excelente, muchísimas gracias, Lucía, por esa respuesta. La última pregunta es, si empresas del grupo ya realizan un estudio de precios de transferencia, ¿puedo tomar como base ese estudio para presentar la declaración en Costa Rica? Bueno, yo creo que la respuesta es no, no en particular, y lo que voy a decir es porque si bien parte de lo que tenemos con nosotros de demostrar es que las operaciones desde el contribuyente costarricense pues cumplen con el principio de plena competencia. Esa es una, ¿no? Otra, asumiendo que el reporte está en español, de tus partes vinculadas, hay que recordar que el reporte se presenta en español y en colones para efectos del estudio. Creo que hay partes que a lo mejor te pudieran servir de un estudio que realices a nivel grupo. Sin embargo, no te va a dar necesariamente la preparación o va a tener la información que requieres específicamente para tu declaración o para dar cumplimiento con la legislación costarricense, ¿no? Acuérdense que tenemos ya en decreto, o sea, en resolución, cuál es el contenido que debiera ser del estudio de precios. Entonces, asegurar que se cumpla con esto para asegurar que puedas sentirte cómodo con la información que vas a presentar en tu declaración una vez que esta, pues bueno, fuera liberada. Ya nos toca irnos, pero siéntanse con toda la confianza de si tienen alguna duda, inquietud, buscarnos a la CIA o a mí en materia de precio de transferencia o en materia internacional. Con gusto los podemos apoyar y cualquier duda todos vamos a estar aprendiendo en el camino, entonces con gusto podemos ayudarlos a hacer este tipo de declaraciones o documentación de precio de transferencia. Y les recordamos a todas las empresas que nos acompañan que quedamos a su disposición ante cualquier duda o consulta. Hasta luego, muchas gracias.